Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros y en esta ocasión los voy a llevar a las tumbas de los trabajadores en Deir el Medina. Esto queda en el West Bank, en el banco oeste, en el lado oeste del río de Luxor, en Cisjordania. Y estas tumbas me parecen unas de las más hermosas e importantes de Egipto porque son las tumbas de los trabajadores, los artistas, los que construían las tumbas de los faraones. Y ellos tenían la oportunidad de hacer tumbas para ellos mismos. No todos los trabajadores podían hacer su propia tumba, pero sí los más importantes. Hay unas 46 tumbas, creo, en Deir Medina, más o menos. Y es algo muy bonito. Aquí les voy a mostrar rápidamente. Quiero compartirles estas imágenes tan espectaculares, que hay muy poquitos videos e información en internet sobre todo esto. Entonces quiero que vayamos juntos a ver esto que yo vi en estas tumbas tan espectaculares. Quiero mostrarles esto, espero que les guste, espero que disfruten conmigo, espero que comenten, si saben algo me cuentan. Mejor dicho, aquí estamos para aprender todos juntos y ver esto tan espectacular que tenemos enfrente. Vamos pues. Bueno, hoy nos levantamos igual que ayer, como hemos traído un pequeñito desayuno, pues preparamos el desayuno y nos fuimos a la terraza y nos llevaron un plato de frutas súper rico de regalo. Pueden creer, es que la atención en este hotel es una cosa increíble, de verdad, por algo tiene 9.9, ¿no? Es increíble. El primer día nos llevaron a dar vueltas por el pueblo, pues nos llevaron a hacer compras y a volver sin cobrarnos absolutamente nada. O sea, es una cosa increíble. La atención acá no se ve en otras partes. Bueno, vean, este es el plato de frutas. Tiene granadas, tiene manzanas, tiene banano, de pronto pera, no sé, pero está increíble. Vean, este es el desayunito que hicimos, que ya se nos está acabando aquí. Y vean la vista con la que desayunamos. Espectacular, ¿no? Aquí en Luxor hay muchísimas cosas para hacer y por eso decidimos quedarnos 10 días en este lugar. Entonces, lo primero que hicimos fue ir al templo de Luxor porque estábamos muy cansados, entonces eso se hace muy rápido, en unas 2 horas ya tiene uno el templo de Luxor chuleado. Luego vamos a ir a Deir Medina, que es las tumbas de los trabajadores. A mí eso me gustó muchísimo. Y es aquí donde estamos. Deir Medina nos costó 100 egipcios, que son 20.000 pesos, como $5. Por aquí vamos bajando a la tumba de Inkerkau, que es el señor de las dos tierras en el lugar de la verdad, el capataz del señor de las dos tierras en el lugar de la verdad. Es una tumba con unos detalles increíbles, con unas pinturas súper bien hechas, con muchísimo detalle. Y solamente las personas más importantes podían tener tumbas, y parece que este era una de las personas más importantes que había, y una de las tumbas más hermosas que podemos encontrar de esta dinastía 20, que es la dinastía donde estaba Ramsés III y IV. Vean la belleza de pinturas. Aquí vemos a Inkerkau y su esposa, casi siempre con un vestido blanco, con pliegues, con mucho diseño. Si podemos ver, ella tiene sus aretes, el pelo largo. Y está Anubis, que es el protector del inframundo, es el dios del inframundo, el que lleva a las almas al otro mundo. A veces está como un perro y a veces solamente la cabeza de perro en un cuerpo de humano. También están acá ellos con incienso, tomando incienso y con las libaciones que riegan licor sobre ellos. Estas son las libaciones. Aquí vemos un juego de mesa que no es exactamente el mismo ajedrez que conocemos, aunque se parezca. Y también vemos a las cabezas de ganado con
el sol Ra en la cabeza y las espirales que representa al dios Apis, dios funerario. Tenemos también acá los familiares del difunto llevando licor para derramar sobre el difunto. Estas son las libaciones y los inciensos. Hola, esta es una muy buena oportunidad para contarles cómo eran las condiciones de los trabajadores. Deir el Medina es un pueblo de trabajadores en donde se llevaron los trabajadores hacia esta orilla del río, ya que acá se construían las tumbas y ellos podían quedar más cerca de las tumbas. Sin embargo, aquí estaban lejos del río, ¿no? Tenían que llevar el agua todos los días a este lugar e incluso transportar comida, aunque tenían sembrados también ahí cerca. A ellos se les pagaba con bultos de trigo, se les pagaba con pan, también se les daba la ropa, los zapatos, lo que necesitaban. Pero digamos que ellos tenían súper buenas condiciones. Todo está súper escrito, ¿no? Los escribas eran algo súper importante acá y no podían faltar en ningún momento. Así que todo lo que se le daba a los trabajadores estaba completamente escrito. Todo lo que se utilizaba para las construcciones estaba escrito. Ahí escribían, mejor dicho, a qué hora se despertaban y a qué hora se acostaban. Pero llega un momento en el que entra una crisis, que fue precisamente aquí en Deir el Medina donde ocurre la primera huelga de la historia, que fue durante el reinado de Ramsés III. ¿Sí? Recordemos, Ramsés II fue el más grande, donde hubo más abundancia, En Ramsés III llegamos a una crisis súper fuerte, donde está lo que se llama el periodo intermedio, que es el periodo de crisis. Porque en esa época, bueno, por un lado estaban construyendo la tumba de Ramsés III y tuvieron que duplicar la cantidad de trabajadores, no había suficiente comida para todos, no había suficiente gestión para mantener a todos estos trabajadores. Y fuera de eso, también estaban los pueblos libios atacando por el sur, los pueblos del norte atacando también. Entonces se crea una época de mucha tensión, de mucha escasez, y empiezan estos trabajadores a hacer la huelga, a parar sus actividades y a protestar, a dormir en los edificios públicos, a protestar con toda. Esto es súper importante para este lugar donde estamos, pero también es muy importante saber que estos trabajadores tenían las condiciones para poder hacer una huelga, tenían las condiciones para tener en algunas épocas muy buena vida, tanto así que podían construir incluso su propia tumba, ¿cierto? Y que en algunos momentos había mucha abundancia de comida, de carnes, de alimentos, de verduras, y que tenían unas condiciones muy buenas, a pesar de que en el momento de la crisis y del momento intermedio donde hubo muchos robos, mucha inseguridad, mucha corrupción, se fue para el piso, digamos. Luego vemos un sacerdote con la cabeza rapada y piel de leopardo llevando unas ofrendas de aves al difunto. Es posible que este sacerdote sea el mismo Injercao. Nuevamente vemos a Injercao con el abrigo de leopardo, un bastón de serpiente y los ojos de Horus en una mesa. Y un arpista ciego tocando música al Injercao y su esposa. Bueno, el león es símbolo de peligro y también de protección. Luego tenemos a la serpiente frente al difunto tratando de impedir su paso hacia el nuevo mundo. Y los dioses a los que les ofrecen las libaciones y el incienso. También está acá Anubis tratando de darle el corazón a la momia del difunto. El corazón era uno de los órganos que no se quitaban durante la momificación, ya que ahí se pensaba que ahí estaba la inteligencia del ser humano. Aquí tenemos nuevamente el ibis y el difunto tiene que encontrarse con diferentes dioses y diferentes problemas para poder pasar al otro mundo. En este punto estamos aquí con el difunto, sus nietos, sus hijos que le están llevando también regalos para que lleve hacia el nuevo mundo. Luego tenemos a Osiris, que es el dios de la fertilidad y de la agricultura. Esta es una de las imágenes más famosas de Osiris.
otra cosa muy interesante de este antiguo Egipto es que ellos tenían muchísimos días de vacaciones, tenían muchísimos días feriados, muchas fiestas, mucha celebración, muchos días en los que no trabajaban, era una locura, se dice que más o menos la mitad de los días trabajan y la otra mitad no. Y que incluso si una persona se emborrachaba un día, como que al otro día podía no ir a trabajar, ¿no? O sí, como que eso estaba bastante permitido, ¿no? Como la fiesta y el que las personas no se emborracharan y estas cosas estaba bastante permitido en ese antiguo Egipto. Díganme qué piensan de esta locura. Entonces, en este punto se generó la huelga porque ya ellos estaban con hambre, estaban demorándose los pagos y pararon sus actividades. Y esta huelga es súper representativa para la historia de la humanidad que ocurrió justo aquí en Deir el Medina, donde están estas tumbas de los trabajadores. Solar en la cabeza y una serpiente cobra enrollándola, y este es Oractú, un dios que representa el día y la noche. Y este es Anubis embalsamando al difunto. Aquí encontramos todas las ofrendas que le hicieron al difunto, como es las flores de loto, los perfumes, acá hay un pato, tenemos un montón de flores, de comida, de regalos. En este punto vemos a Anubis tomando la mano del difunto y guiándolo hacia el inframundo. Finalmente vemos al difunto cortando el trigo mientras su mujer lo sigue recogiéndolo. También lo vemos arando con un toro y debajo los sembrados datileros y los canales de riego. Cada tumba tenía estilos muy diferentes. Hay personas que estudian a los pintores y pueden reconocer una pintura por quién fue hecha, ya que cada estilo es completamente diferente, como podemos ver en esta otra tumba que tiene colores muy marcados, muy contrastados y tienen unos estilos muy particulares. En esta tumba también podríamos encontrar muchos dioses, como puede ser Osiris. También encontramos a los guardianes de las puertas del inframundo con las llaves de la vida, que son estas cruces egipcias. Tenemos a Horus. También tenemos a Venus, que es una ave mitológica del antiguo Egipto, asociada con las crecidas del Nilo, la muerte y el renacimiento. Están también la recolección, el ganado, los sembrados de riego, las balsas que navegaban en el río, el arado, todo el trabajo de la agricultura que era tan importante para los trabajadores. Aquí vemos de nuevo a Anubis embalsamando al difunto. Este es el dios de la medicina, el dios de los muertos, y a Horus, que es uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto, representado en forma de halcón, con unos detalles que podemos ver ahí en las piernas. Entre todas estas tumbas que hay en Deir el Medina, muy poquitas se pueden visitar. Yo de primerazo solamente he visto 3 de ellas, que son las primeras 3 que vemos ahí a la entrada. No sé dónde están las otras, no las he visto. Pero bueno, aquí está, la de Senetkem, es una de las más conocidas, de las más admiradas, porque es una tumba hermosa, con unos colores espectaculares, con un detalle divino. Luego tenemos la otra, que creo que es de Inmerkau, que es otra tumba también muy bonita, y otra más que no he podido entender muy bien de quién es, pero que se las voy a mostrar con un arte muy diferente. Y algo muy interesante que podemos ver aquí es precisamente que imagínense que hay egiptólogos que se dedican a adivinar o pues a descubrir quién hizo qué pintura y cuál es el estilo de cada artista, ¿no? Porque cada artista se puede reconocer por su estilo y su forma de pintar. Entonces
Entonces hay muchos estilos diferentes, no todos pintaban igualito. Y esto tiene un montón de estudios súper interesantes. Todos los días se descubren tumbas nuevas. Se están trabajando en tumbas que no están abiertas, pero que hay gente trabajando adentro para algún día abrirlas y que se podrán demorar 10, 20 años, 30 años o 50 en abrirse. Entonces, bueno, vamos a ver esto rápidamente y espero que les guste muchísimo para poder seguir con mucho más de Egipto. Aquí podemos ver el ajuar funerario debajo de la cama de donde está la momia. También tiene un ungüento en la cabeza. Podemos ver también a Isis, la diosa de la agricultura y de la fertilidad. Y encontramos acá en esta gran tumba al difunto con la barba de chivo y todos los familiares llevándolo, trayéndole las ofrendas, llorando. Se pueden ver aquí muy bien las lágrimas negras que derraman los familiares, niños. Estas tumbas representan muy claro la vida real y como podemos ver todo en las paredes está escrito, explicado con nombres propios, con detalles. Aquí podemos ver a los sacerdotes echándole ungüento en la cabeza a las personas. Debajo del difunto está como un conejito, es como una pequeña mascota. Y aquí está él y su esposa recibiendo también el ungüento en la cabeza. Acá está todo el ajuar funerario que trajeron con comida, con jarras, con flores, con lotos. Y el sacerdote entregando el incienso, las libaciones y la flor de loto. Recuerden comentar, compartir y darle like a este video si les gustó. Y cuéntenme qué les pareció el video, qué les ha parecido estas tumbas tan increíbles. Bueno, quiero agradecerles a todos por haber visto este video hasta el final. Este video me costó muchísimo sacarlo a la luz, primero porque tuve unos momentos difíciles en mi vida, porque estaba bastante confundida y por fin ha salido a la luz. Me cuesta mucho como soltar y mostrarles toda esta información sin ser una experta en egiptología, sin tener ni idea de egiptología, pero con las ganas de compartirles lo que yo veo, lo que vivo, lo que me apasiona, lo que me encanta. Y espero que les haya servido un poquito, que hayan aprendido un poquito, que les hayan gustado las imágenes y que les haya emocionado y les den ganas de venir por acá, porque la verdad que vale muchísimo la pena. Gracias una vez más por estar aquí. Recuerden compartir, comentar, darle like y ver el siguiente video que espero que pronto podamos sacarlo.